Buenos días, chicos. Hoy es miércoles 6 de mayo. Ahora que ya vimos un poco toda la teoría de esto de la proporcionalidad geométrica, lo que vamos a hacer en los días que nos quedan es practicar. Entonces, este vídeo y el de mañana, no tengo todavía claro si el viernes os voy a subir un vídeo o no, pero lo que sí, además de el de hoy y el de mañana, resolviendo problemas y ejercicios en el papel, en el papel, en el iPad, quiero subiros uno contándoos qué tarea vais a tener que hacer de este tema para entregarme. Lo que pasa es que eso depende de que pueda grabar fuera, de que ese día haga sol y, en fin, no puedo deciros exactamente cuándo os voy a subir ese vídeo ni explicaros todavía del todo lo que quiero que hagáis, porque os lo voy a explicar mejor cuando pueda grabar ese vídeo. Entonces, nada, os diré mañana es verdad, mañana jueves tenemos chat con segundo A las 10:30 en nuestra materia de Disgal y con segundo C a las 11:30 en nuestra materia de Disgal, ¿vale? Entonces, si hay alguna cosilla que no os haya quedado del todo clara en los vídeos o alguna duda de que va a haber que entregar o lo que sea, bueno, pues también os lo puedo ir aclarando en ese chat mañana por la mañana. Empezamos entonces esta primera parte de problemas y ejercicios en general de proporcionalidad geométrica. Bueno, tengo por aquí preparados varios. Como siempre os digo, este vídeo iba a tener 8 ejercicios. Yo primero os voy a ir poniendo los enunciados, parad el vídeo, lo intentáis hacer y así luego pues me preguntáis dudas. Va a haber un poco de todo, va a haber algunos problemas y ejercicios de proporcionalidad de figuras, de triángulos. Vamos a trabajar los criterios de semejanza de los triángulos que vimos en el vídeo de ayer, en el vídeo 20, y luego también aplicar el teorema de Tales, algunos ejercicios de escalas y de cómo, utilizando la proporcionalidad geométrica entre triángulos, podemos calcular medidas que no son accesibles para nosotros. Eso que oís es mi perra teniendo pesadillas. Venga, el primer problema, vamos allá, que es este de aquí a la izquierda. Dos triángulos ABC y A'B'C' son semejantes y nos dice que la razón de semejanza entre ellos es 3. Nos especifica que es la medida del lado AC, o sea, del original, entre el lado homólogo en la copia, es igual a 3. ¿Eso qué significa? Que si estamos diciendo que la copia son los que tienen la comita, la prima, si ese cociente nos da 3, significa que es una reducción y que la copia mide la tercera parte de lo que midan los lados originales. Bueno, entonces nos dice que los lados ABC del triángulo ABC son... Bueno, espera, voy a utilizar este. El primero mide 6 centímetros, el segundo mide 7 y el tercero mide 3,5. Y nos pregunta cuánto miden A'B', B'C' y A'C'. Bueno, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es esa proporcionalidad, esta razón, y en base a eso ir planteando y decir, bueno, pues vamos a ver, si entre esto es igual a 3 y conozco cuánto mide el lado AC, el lado AC es 3,5, vale, pues lo único que tenemos que hacer es coger y esto, despejarlo y sabemos entonces que este será 3,5 entre 3, ¿vale? Lo que estoy haciendo es, digamos, que pasar este multiplicando para aquí y ahora este 3 pasarlo dividiendo para aquí. Es un intercambio de posiciones. Pues 3,5 entre 3... (1,16... periodo. Vale, entonces lo apunto por aquí. Este mide 1,16
periodo. Ahora, utilizando esto mismo, podemos decir que esta razón de proporcionalidad se cumple también para todos los demás lados. O sea, para el BC, por ejemplo, se me va también a cumplir. Y de aquí todo el rato lo que nos queda al despejar es que el de la copia es el del original partido por 3. Y de la misma manera, si lo hacemos ese razonamiento con el otro lado que nos queda, tendremos que el lado A'C' será el AC dividido entre 3. Entonces solamente hay que sustituir cuánto mide cada uno de ellos y ya obtenemos que esto serían estas medidas, ¿vale? Venga, vamos al siguiente. Nos pregunta, ¿son semejantes dos triángulos de lados A igual a 6 centímetros, B igual a 9 centímetros, C igual a 5 centímetros y el otro triángulo cuyos lados son A' igual a 12, B' igual a 18, C' igual a 10? Aquí tenemos que acordarnos de los criterios de semejanza que veíamos ayer. Había un criterio de semejanza que era si los tres ángulos son iguales, con que fueran dos ya nos llegaba. Si había dos ángulos, si dos de los ángulos eran iguales, los triángulos son semejantes. Si los tres lados son semejantes, son proporcionales, los triángulos son semejantes. Y si si un ángulo es igual y los dos lados que definen ese ángulo son proporcionales, los triángulos son semejantes. Dependiendo de los datos que tuviéramos, utilizábamos un criterio u otro. Bueno, tenemos que entonces comprobar si se cumple la proporcionalidad de estos lados, si son proporcionales, si son semejantes. Normalmente, yo prefiero pensarlo como si la copia entre el original en cada uno de esos lados nos da lo mismo, porque así obtenemos lo que decíamos que era la razón de semejanza, que definíamos al principio de todo como el valor. Vale, en el ejercicio anterior lo definía justo al revés, pero la cuestión es que esos cocientes siempre nos den lo mismo. Así que nada, tenemos que ir comprobando si estos cocientes nos dan todos iguales. En este caso vemos que sí, que todo el rato nos da 2 y entonces sí son semejantes. Siguientes. Tenemos aquí varios triángulos y varios pares de triángulos. Nos pregunta si son semejantes y además que expliquemos qué criterio aplicamos en cada caso. Los criterios son los que os acabo de decir hace un momento. Entonces, venga, en el apartado A nos fijamos en que uno de los ángulos coincide, o sea, es el mismo, y tenemos que comprobar, ya que nos dan las medidas de los dos lados que definen esos ángulos, pues con que comprobemos si son semejantes, si son proporcionales, pues ya va a ser suficiente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la división entre los lados de este triángulo entre los de este. Tengo que ver si 5 entre 4, porque este se corresponde con este. Tengo que ver si me da lo mismo que, fijaos que el otro lado sería estos serían los correspondientes. Tengo que ver si me da lo mismo que 6 entre 5. 5 entre 4 son 1,25 y 6 entre 5 es 1,2. Esto no se cumple, son distintos. Entonces estos no son semejantes y el criterio es el de ver un ángulo y si los dos lados son proporcionales o no. En el caso B, vuelvo a conocer un ángulo. Entonces de nuevo voy a comprobar si estos lados son proporcionales. Pues primero identifico este va con este y este va con este. Tendríamos que hacer el cociente. 9 entre 11 tengo que ver si me da lo mismo que 7 entre 9,1. 9 entre 11 da 0,81 periódico. Y 7 entre 9,1, lo estoy haciendo con la calculadora, aunque no la veis, no dan igual tampoco. O sea, estos no son proporcionales, con lo cual los triángulos no son semejantes. Ahora el siguiente, el C.
conocemos los tres lados. Entonces vamos a comprobar si los lados son proporcionales. Hacemos el cociente de, vamos a ver, primero acordaos siempre de identificar los lados. Bueno, este ya a ojo puedo decir que no, porque mirad, si los datos están bien puestos, este lado es igual a este. Para que sean semejantes estos dos triángulos, este lado debería ser igual a este. Y ya vemos que no coinciden, o sea que estos no, porque los lados, si luego compruebo si son proporcionales o no, no nos van a dar proporcionales. El C, conozco un ángulo, vale, puedo comprobar si este es proporcional a este y me imagino que tengo que sacar con el teorema de Pitágoras cuánto es o bien este lado o bien este lado para comprobar si es semejante. No me queda otra. Vale, entonces, a ver. El teorema de Pitágoras, si recordáis, era la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces voy a calcular cuánto vale aquí esta hipotenusa. Bueno, entonces tengo que ver si 13 entre 5,83 es proporcional. A ver, o sea, estos son 5,83. Bueno, tendría que calcular también cuánto vale este lado, y comprobar entonces si este es y este son proporcionales, este y este. Y por último, este y este. Vale, bueno, ese sería el proceso. Paso al siguiente, que si no esto es eterno. Mirad, aquí conozco un ángulo que coincide en los dos casos y nos dan del primero de ellos este ángulo y del segundo este ángulo. Entonces parecería que nos dan solamente dos ángulos de cada uno de los triángulos. Pero resulta que no coinciden, ¿no? O sea, no podría aplicar el criterio de si dos ángulos son iguales, entonces ya los triángulos son semejantes. Pero resulta que como la suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser 180, en realidad esto sé cuánto vale. Esto sería 180 menos 90 menos 50. O sea, estos son 40. Y utilizando el mismo razonamiento nos sale que estos son 50. Entonces, si os fijáis, los tres ángulos son iguales, con lo cual estos sí son semejantes. Y el último, con el mismo criterio sacamos que esto tiene que medir 180 menos 50 menos 70, o sea que son 60, y este con el mismo razonamiento son 70. Los tres ángulos coinciden, por lo tanto sí son semejantes. Ahora venga, para determinar la altura de un objeto inaccesible colocamos un espejo en el suelo y nos alejamos la distancia necesaria para observar el punto más alto del objeto. Si se sitúan el objeto y el observador y el espejo en la misma recta y conocemos la altura del observador, la distancia desde el observador al espejo y desde el espejo al objeto tal, ¿qué altura tiene el objeto? Bueno, toda esa descripción, como ya nos dan el dibujo, la verdad es que la podemos pasar un poco por encima. Lo importante aquí es identificar los triángulos, que son este por un lado y este por el otro. Cuando ayer os hablaba de la semejanza de triángulos, os contaba que sobre todo nos va a servir para calcular alturas que no podamos medir, como por ejemplo la altura de un edificio o de una montaña, o bueno, de lo que sea. Y para eso lo que podemos hacer es buscar una configuración que nos proporcione dos triángulos que sean semejantes y, estableciendo la semejanza de esos triángulos, saber cuánto vale esa medida que queremos conocer, que en este caso es la altura del objeto. Bien,
¿Por qué son semejantes estos dos triángulos? Pues por una razón muy sencilla, porque resulta que este lado y este lado son paralelos, o sea, están alineados, son paralelos entre sí, y este lado también. Entonces, resulta que esos dos triángulos son semejantes y podemos calcular cuánto vale esa altura X utilizando pues la razón de semejanza que existe entre las medidas de dichos ángulos. Entonces, lo importante es que no liemos unas cosas con otras. Siempre tenemos que dividir las medidas de los lados de un triángulo entre las de otro triángulo y emparejar correctamente esos lados que estamos dividiendo. En este caso, tendríamos que el lado X del triángulo grande se corresponde con este otro y este se corresponde con este. Por lo tanto, de aquí podemos sacar cuánto vale nuestra X. Que serían 7 metros. Otra configuración muy similar sería la del problema de la derecha. Ahora tenemos un árbol que mide 5 metros de altura y a cierta hora del día proyecta una sombra de 6 metros. ¿Qué altura tendrá el edificio de la figura si a la misma hora proyecta una sombra de 270 metros? Digamos que es como si en lugar de tener los triángulos puestos de esta manera, a este triángulo de aquí lo hubiéramos colocado aquí, ¿no? Y entonces hubiéramos tenido esta configuración. Es decir, estos triángulos ahora resulta que están en una posición que, si recordáis, se llama posición de Tales. Entonces, los triángulos son este y este otro. Vale, entonces, de nuevo, utilizando la proporcionalidad de nuestros lados, de esos dos triángulos semejantes, podemos saber cuánto es el valor de esta altura. Entonces, X es a 5, como 270 es a 6. Vale, tenemos que emparejar este lado con este y luego este lado con este. Estoy eligiendo en el numerador siempre los lados, las medidas del triángulo mayor, y en el denominador siempre las medidas del triángulo menor. Y relacionamos este con este y este con este. Vale. Hubiera sido lo mismo, si os dais cuenta, que relacionáramos este con este y este con este. O sea, que hubiéramos escrito que X es a 270 como 5 es a 6. Nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Pero bueno, tal y como lo hice aquí, tendríamos 270 por 5 entre 6. Que son 225. Caray, qué alto, ¿no? ¿Esto está bien? Yo creo que aquí se colaron, un 0. Creo que aquí más bien serían 27 metros, porque un edificio de 225 metros, os digo cuántos pisos tendría. Aproximadamente 75 pisos. Venga. Estos dos son de escalas y son los últimos, ¿vale? Los últimos de este vídeo. ¿A qué escala hemos trabajado en un plano si un segmento de 25 centímetros representa una distancia sobre el terreno de 150 metros? Con las escalas, ¿qué teníamos que recordar? En las escalas tenemos, por ejemplo, si es 1, 100, pues que esto es 1 centímetro, por ejemplo, del plano, y esto 100 centímetros, por ejemplo, de la realidad.
siempre tenemos que hablar de las mismas unidades. Si hablo de centímetros, centímetros. Si hablo de metros, metros. Siempre las mismas unidades. Y siempre el primer número se refiere al plano y el segundo número se refiere a la realidad. Siempre. Ahora entonces, una vez que tenemos eso claro, la cuestión es un segmento de 25 centímetros, esto es en el plano, se corresponde con una distancia sobre el terreno de 150 metros. Aquí tengo dos unidades distintas. Para calcular bien la escala necesito que eso esté expresado en las mismas unidades. O lo paso a centímetros o a metros o a otra unidad, pero en las mismas. Entonces voy a pasarlo, por ejemplo, a centímetros. Este ya lo tengo, 25 centímetros en el plano, pero este sí que lo tengo que pasar. Para pasarlo a centímetros lo tengo que multiplicar por 100, con lo que nos queda que son 15.000 centímetros reales. Bueno, pues utilizando esto, ¿cómo calculo la escala? Mi escala, como lo que estoy haciendo al representar un terreno en un papel es hacer una reducción, sé que mi escala tiene que ser del estilo 1, lo que sea, ¿vale? 1 y la escala que sea, el número que sea. Así que yo sé que en la parte del plano va a ir 1 centímetro del plano. Quiero saber cuántos centímetros son reales. Entonces con esto es con lo que voy a calcular mi escala. De hecho aquí en lugar de poner X podría haber puesto escala. Como es una proporcionalidad directa, tengo que hacer 15.000 por 1 entre 25. Que nos da 600. Así que la escala es 1,600. Es una escala, como podéis comprobar, una escala numérica. El segundo problema lo que tiene es una escala gráfica. ¿Cómo se utilizan las escalas gráficas? Pues necesitamos con una regla medir en un plano en esa representación que estemos utilizando, necesitamos medir la distancia que nos interese y después coger y en esta escala medir también, en este caso, por ejemplo, mediríamos y diríamos, bueno, ¿cuánto mide esto? ¿Vale? Yo posicionaría aquí mi regla y mediría cuánto mide este segmento que va del 0 al 40. Antes de sacarle la foto lo medí y esto sobre el papel, esto es 1 centímetro. Entonces lo voy a apuntar, esto de aquí mide 1 centímetro. Por lo tanto, ¿qué podemos escribir? Que 1 centímetro en el plano, ¿qué distancia es en la realidad? Mirad, ¿qué nos está diciendo aquí esta escala? Que estos son 40 kilómetros. Pues 1 centímetro en el plano son 40 kilómetros en la realidad. Necesitamos luego, lógicamente, pasarlo a las mismas unidades. La pregunta es, si la distancia real entre dos pueblos separados 4 centímetros en un mapa, o sea, ¿cuál es la distancia real, mejor dicho, de dos pueblos que están separados 4 centímetros en un mapa, cuya escala es esa que os acabo de explicar? Entonces lo que voy a tener que decir es, utilizando esta escala, 4 centímetros del mapa, ¿cuánta distancia son en la realidad? Lo primero que vamos a hacer entonces, bueno, en realidad, para hacer este cálculo, lo podríamos hacer directamente. No nos hace falta pasarlo a las mismas unidades. Cuando calculamos la escala, sí, porque cuando calculamos la escala, es decir, en el ejercicio anterior, cuando queríamos calcular la escala, así que sé que aquí sí que era muy importante que estos números estuvieran expresados en las mismas unidades. Sin embargo, en este caso, puedo establecer una proporcionalidad
y dejar tal cual están así las unidades, siempre y cuando tenga claro que este lado va a estar en centímetros y este lado va a estar en kilómetros. Entonces lo que quiero decir es que aquí puedo exponer ya directamente mi regla de 3, que será que 4 centímetros en el mapa. Vamos a poner en el mapa porque aquí nos están diciendo que es un mapa, simplemente por llamarle igual. 4 centímetros en el mapa, quiero saber cuántos kilómetros son en la realidad. Esa regla de 3 vuelve a ser directa, 40 por 4 entre 1, y eso nos da 160 kilómetros en la realidad, ¿vale? 170 kilómetros reales. Y esta sería nuestra solución. Pues nada más. Me comentáis si tenéis dudas, si salieron bien estos ejercicios o no. Y mañana entonces hoy toca otro vídeo calculando más cosas similares a estas. Y como os digo, estoy pendiente de poder grabaros el vídeo en el que os explique bien qué tarea quiero que me entreguéis esta semana, ¿vale?